quiero que toquemos un tema que es álgido en estos momentos, que se viene de pronto hablando mucho, y es el sistema de salud. O sea, el sistema de salud en Colombia, muchos dicen que es de los mejores, pero uno como, digamos, cotizante y que nos ha tocado que ir a hacer cantidad de filas a veces para que lo atiendan o que tengan un medicamento o adquirir un medicamento, pues es el que lo sufre, porque los altos funcionarios del Estado no sufren eso, porque ellos tienen su prepagada. Entonces ellos no van a estar pidiendo citas, sino que ellos tienen sus propios médicos de cabecera, o sea que ellos no tienen el problema que de pronto tenemos nosotros. Hablando estrictamente del docente, y por eso yo le preguntaba que por qué había querido ser docente, y quedé muy contento con su explicación, porque ser docente, pues eso se lleva, es decir, uno es docente porque de una u otra forma uno quiere ver que muchas generaciones y estas juventudes deben de ser a futuro juventudes y gente de bien. Pero nosotros hemos tenido dos sistemas de salud, al menos desde que entramos en el magisterio, muy marcados. El primero fue Cosmitec. Usted le tocó ir, me imagino que sí, a Cosmitec. Cuénteme, ¿cómo fue la atención cuando lo atendía Cosmitec? Bueno, la atención, te cuento que la atención de Cosmitec fue como una montaña rusa. No solo por la entidad, sino por cómo operaba el sistema. ¿Sí? Cosmitec tenía unos esquemas de aprobación, de autorización, que realmente hacían que fuera muy complejo el servicio, especialmente cuando se requería una atención, disculpen la redundancia, especializada. Había que esperar autorizaciones para las citas con los especialistas y que muchas veces tardaban meses. Asimismo, cuando habían cierto tipo de exámenes que tenían incluso no un alto costo, sino un costo promedio. Sí, un costo promedio aproximado a los 100.000 pesos. En mi caso, tuve una cirugía de hombro en Cosmitec y tuve que esperar en aquel año, cerca del 2018, 8 meses a que me realizara Cosmitec, me autorizara un examen que tenía un costo que después averigué en el mercado cuando ya me lo habían hecho. Se me dio la oportunidad y pregunté, bueno, ¿cuánto costó este examen? Porque por este examen me detuvieron una cirugía que era prioritaria durante 8 meses y entonces ese examen tenía un costo aproximado de 100.000 pesos. Pero entonces ahí acabé de mencionar algo muy interesante, es una cirugía prioritaria. Pero entonces el término prioritario realmente no tenía ninguna lógica. No un lapso de tiempo, porque sí, un lapso de tiempo. Uno entiende que prioritario es algo rápido. Y 8 meses, pienso que 8 meses es un tiempo muy largo, si es algo prioritario. O sea que, pero esos 8 meses fueron para que le autorizaran la cirugía, no para hacerle la cirugía. No para hacerme la cirugía. Luego tuve que esperar el tiempo correspondiente a la programación, que no fue significativamente veloz. Fue un tema también complejo y demorado. Y te estoy hablando de una persona laboralmente activa. Pero también pude ver el otro caso, que fue la atención de mis padres, quienes son pensionados del magisterio. Mi padre ya no está en este momento, mi madre sí, y con ellos también, que demandaban, por cierto, por la edad de pronto los efectos de la edad y la salud. Entonces ellos demandaban una atención especializada. También muchos de los procedimientos eran demorados. Aclaro de que en Cosmitec había médicos y profesionales que tenían una muy buena atención, ¿sí? Que lo hacían definitivamente con demasiada calidad. Hay médicos excelentes, así como también hay personal administrativo que tiene buena voluntad hacia el cliente, porque nos llaman pacientes, pero no tenemos que ser pacientes, somos clientes, en mi concepto, más que pacientes. Hacia nosotros como clientes o usuarios del servicio. Sin embargo, la parte organizativa, el sistema que ellos tenían operativamente,
tenía enormes deficiencias para autorizar, incluso había que hacer unas colas, por lo menos en la ciudad de Santiago de Cali, que la parte que daba atención a todo el suroccidente, venían las personas de todo el suroccidente, incluso el eje cafetero, y teníamos que esperar largas horas para una autorización, para que simplemente entregar un documento y que nos dijeran que en ocasiones se iba a demorar días en ser otorgada. Y entonces había largas filas, había momentos exasperados donde las personas reclamaban fuertemente atención, donde incluso reclamábamos respeto como usuarios, porque en diversas ocasiones se vio en algunos de los puntos de atención una atención, digamos, como si las personas, como si los maestros estuvieran mendigos, ¿sí? Como mendicidad, como estamos colaborando. Como si no pagaran y les estuvieran regalando. Exacto, en ocasiones se percibió así. También llegó el momento en que Colmitel no tenía ciertos especialistas o servicios y entonces ellos contrataban con otros prestadores y cuando usted iba donde esos prestadores, las citas para Colmitel eran de más de 6 meses, mientras que cuando se averiguaban por otros servicios de descuentos como Previcer o Sedima, se averiguaban las citas, las daban en un mes. Entonces no entiendo por qué con Colmitel era todo más demorado, era más demorado allá, más demorado acá. Y entonces ese sistema era una montaña rusa. Tú podías tener un excelente médico especialista, un excelente médico general con la mejor voluntad, podías tener las órdenes de parte del médico, pero cuando llegabas al tema de la autorización, allí se ralentizaba el proceso. O sea que la parte administrativa era la que no funcionaba. Sí, la parte administrativa, y eso tiene que ver mucho con el trasfondo económico, y cómo se retenían muchas veces, se ralentizaban. Yo creería que sin ningún motivo, porque a los maestros nos hacen los descuentos muy puntualmente todos los meses. Ah, sí. Y entonces no veía el motivo por el cual realmente ocurría eso con el servicio. Es que yo también tengo para decir algo como similar. Yo iba a la atención, digamos que la cita general, relativamente la daba con el médico general, pero cuando ya mandaban con el especialista, que decían se necesita tal especialista, el gastroenterólogo, el urólogo, etcétera, como por mencionar algunos. Primero, lo que usted dice es muy cierto, era un calvario la autorización, que había que hacer unas filas enormes y a veces en esa tarde no alcanzaba, entonces tenía que sacar otro día para ir nomás a hacer fila a que la secretaria pues diera la autorización. Pero ahí no terminaba todo. ¿Cuál era el problema? Después de usted tener la autorización, llegar al especialista, ya nunca había agenda. Yo me quedaba hasta 2 horas en el teléfono llamando, porque eso era por teléfono. Entonces que usted es ahí decían el usuario número 85 y empezaba después el usuario número 84, bueno, hasta que llegaba. Cuando uno llegaba, no hay agenda. Esté llamando. Yo tuve un mes que llamé todos los días y nunca había agenda. Y yo llegaba hasta que me dan la cita con el especialista, hasta la autorización, y nunca podía tener la cita con el especialista. ¿Por qué? Porque nunca había agenda para ese especialista. Entonces, usted lo decía ahorita, estamos hablando de que, digamos, bueno, lo del hombro es delicado, pero hay cosas, digamos, personas que tengan enfermedades que sean terminales, que requieren, por ejemplo, un medicamento o un tratamiento que es vital, esa es la palabra, gracias César. Entonces, ¿cuántas personas no pudieron haber muerto porque realmente nunca se les pudo dar la atención en Cosmitel? Entonces, si usted fuera a calificar de acuerdo, digamos, como a su experiencia, porque acá uno habla no de lo que le dicen, sino de acuerdo como a la experiencia que uno pudo tener. De 1 a 10, ¿usted qué calificación le daría a Cosmitel? Exceptuando y teniendo claro de que una cosa es la parte administrativa, otra cosa son los profesionales, porque si yo soy especialista, soy un médico especialista,
pero a mí nunca me mandan pacientes, pues yo no tengo la culpa, porque si no me mandan los pacientes, y no mandan los pacientes es porque pues ellos tienen que ahorrarse en la plata. O sea, si es una cirugía, pues es más fácil para una administradora, una EPS de estas, ahorrarse en la plata y no hacer la cirugía. Entonces, de 1 a 10, ¿cuánto le daría usted al servicio que prestó Cosmité al magisterio? Bueno, Guillermo, para poder otorgar esa nota, pienso que debemos reflexionar en por qué se cambió el modelo. Y como tú dices, lo que ocurrió históricamente. Y pienso que muchos manifestamos en algún momento diversidad de quejas en la prestación del servicio que nos daba Cosmité. Y recordar que todos los años era un clamor constante del magisterio y había presiones incluso hacia las filiales sindicales de que se terminara el contrato con Cosmité. Entonces, si lo vemos en términos de calificación, yo creo que Cosmité ya llevaba más de 10 años reprobando el examen. O sea, no mejoraba, es decir, sí. sin dar un número, digamos que no aprobaba el examen. No aprobaban el examen porque todos los años era la constante petición y clamor, no solo de las filiales sindicales, sino del grueso de maestros quienes expresábamos nuestra inconformidad y a veces indignación con el servicio que se nos prestaba. Entonces, este cambio que se dio en el momento no fue un cambio espontáneo o no fue un ensayo como improvisado, como mucha gente lo quiere ver. No, eso se venía pidiendo por parte del magisterio agudamente desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que las administraciones y los gobiernos anteriores ignoraban por completo las necesidades que expresábamos los maestros. Es decir, no teníamos voz, pero nadie nos escuchaba. Siempre éramos ignorados porque pues siempre se ha visto el magisterio como que el profesor da muy poquito, pero pide mucho y muchas cosas así, pero no saben todo el sacrificio que hace el profesor para dar una clase. El profesor en el salón pinta el salón. El profesor muchas veces lleva las copias, el profesor muchas veces saca de su bolsillo para poder, digamos, tener al estudiante de una u otra forma o brindar una buena clase. Entonces, siempre se ha visto que no, que es que el profesor pide mucho y no da nada. Y usted lo decía, en el sistema de salud, sagradamente, mensualmente, la plata del docente es descontada de su desprendible de pago. En ningún momento se dice, no, es que pasaron 2, 3 meses y no se ha hecho el aporte al sistema de salud ni de pensión. Siempre sagradamente se hace eso. Entonces, ¿por qué no tener el docente una atención de calidad, una atención, digamos, prioritaria? No tener una atención digna, digamos, para el magisterio. Entonces, ya dejando de lado Cosmité, ahorita la atención hace más o menos como un año, ¿cierto? Que la atención de Cosmité pasó ya el FOMAC. El FOMAC es el que en estos momentos tiene la atención del magisterio. César, ¿usted ha utilizado los servicios del FOMAC? Sí, los he utilizado a nivel personal y también, como te mencioné anteriormente, los nuevos prestadores para la atención de mi madre. ¿Y cómo le ha ido con el FOMAC? Bueno, me ha ido y me parece un ejercicio muy interesante porque, positivamente hablando, porque con el FOMAC se ha permitido una diversidad, que se abra el servicio hacia una diversidad de prestadores que pueden satisfacer las necesidades de los maestros. Entonces, esto ha generado mayores oportunidades en las citas y no solo y ahora hay algo muy interesante, es que nos dimos cuenta de que los aportes que los maestros dábamos a Cosmité, ¿sí?, eran significativos para entidades de alta calidad y entidades que al nivel de salud atendían a personas que tenían altos ingresos. Hoy vemos que los maestros podemos ser atendidos en las mejores clínicas del país
atendiéndonos por los profesionales, más reconocidos de las ciudades. Mejores especialistas. Sí, exacto. Y algo interesante es que es la oportunidad de las citas. Y es que nosotros vamos y podemos solicitar las citas y son otorgadas en un tiempo, diría, récord en comparación con el modelo anterior. Sí, generalmente son otorgadas en menos de 30 días citas con especialistas. Y algo que me ha parecido muy interesante y grato es que cualquier procedimiento, cualquier examen que los especialistas envían es autorizado en 48 horas aproximadamente si todos lo hacemos a través de la plataforma. Bueno, y eso es otro punto interesante. Pero ahí quiero hacerle como una interpelación. O sea que comparado con Cosmite, que usted me decía que para autorizarle para la operación del hombro se demoró 8 meses, pues yo veo que es una diferencia abismal. De 48 horas a 8 meses, entonces digamos que FOMAC, uno puede decir que sí está funcionando. Claro, Guillermo, e incluso tú me haces caer en cuenta de algo, y es que también puede ser inmediato, porque si tú asistes a las oficinas regionales de FOMAC, los funcionarios te autorizan inmediatamente, tienen la autorización. Ellos no tienen que escalarlo a una auditoría médica, como en muchas ocasiones ocurrió con Cosmite, que había que autorizarlo, el funcionario que te atendía, ese asesor, no tenía la potestad para decidir si te otorgaba esa autorización, sino que tenía que escalarlo y tú tenías, como dijimos ahora, volver un tiempo después. No, aquí inmediatamente te generan las autorizaciones. O la otra opción que tienes, para no tener que hacer filas, no tener que gastar dinero asistiendo a estos lugares y ocupar transporte, tú puedes hacerlo a través de la plataforma Horus, y a través de una plataforma Horus de la cual se nos han enviado manuales y una serie de videos tutoriales de cómo ingresarlo de manera muy sencilla. Ya todos tenemos un usuario, simplemente ingresamos, digitalizamos las autorizaciones, los exámenes y las órdenes que queremos autorizar, y a la vuelta de 48 horas estas nos llegan a través de la plataforma. Entonces me parece excelente. Ojo, y te estoy hablando de ahorita que está Horus, pero como todo ha sido un proceso, primero hubo un formulario a través de Google que se ingresaba y ellos también te respondían y la enviaban a las 48 horas. Yo lo hice en algún momento por el formulario y a mí me respondieron en el lapso que usted dice. Y lo que dice César es muy cierto, porque a mí también me tocó que yo salía del médico con la orden, bueno, digamos, para el especialista, me decía tal especialista. A mí me tocó, digamos, con un especialista, con un coloprotólogo. Y lo que usted dice, yo fui donde la señorita y inmediatamente hubo la autorización y la cita no fue como a los 20 días. O sea, pero fue inmediata. Con Cosmite, como digo, y yo lo viví, siempre, primero tenía que venir a llamar, que después de mi jornada laboral, yo me quedaba toda la tarde llamando, y siempre la respuesta era que no había agenda. Con el FOMAC, yo salgo de la consulta del médico, me mandan con el especialista, e inmediatamente tengo la cita con el especialista. Y lo que usted decía, ya ahorita uno llama por teléfono o la puede pedir, y eso también es muy rápido. Entonces yo sí veo, al menos desde mi experiencia, y veo que desde su experiencia también, César, que sí ha habido una mejora significativa en el cambio del prestador de servicio de salud para el magisterio. Sí, ha tenido muchas ventajas, incluyendo alguna que no hemos mencionado, como es el tema de la dispensación de los medicamentos. Con Cosmite estaba centrada, y entonces todos teníamos que ir, se pedían unas fichas, tú salías de la consulta y ibas directamente a la farmacia, pedías una ficha y te tocaba esperar muchísimos turnos. Ahora tú tienes unos puntos principales, un punto para medicamentos de alto costo o no POS, y puedes también solicitarlo en todos los puntos de entrega del régimen subsidiado. Puede ser de la ciudad donde uno haya pedido la cita o en otra ciudad.
Exacto, y es muy interesante porque entonces tú te puedes acercar, por lo menos yo tenía que trasladarme hasta el punto de entrega único de Cogmité, que quedaba en las mismas instalaciones del centro principal de atención, y ahora ya lo puedo hacer cerca de mi casa. Cerca de mi casa puedo hacerlo, llevar las órdenes y me entregan el medicamento. Entonces, pues esta es una ventaja porque ya no estamos concentrados en un único punto, un único espacio, no tenemos que hacer esas largas filas. Entonces nosotros ya podemos hacerlo en muchas zonas, en las ciudades capitales, igual aplica para otros territorios. O sea que se descentralizó, digamos, que la entrega de los medicamentos. Sí, a mí también me tocó ir a un punto que quedaba, digamos, cerca, pero si muchas veces no había el medicamento, usted después viviera donde viviera y había gente que vivía en municipios, o sea, tendría que volver del municipio a ir a reclamar el medicamento porque no lo llevaban a la casa. A mí me ha pasado que de pronto voy y no hay determinado medicamento y yo dejo la dirección y me lo han llevado a la casa. O sea, me llevan el medicamento por ahí a los 2 días máximo. Apuntan, yo al comienzo pensaba que pues eso era como por botar corriente, pero sí me lo han llevado a la casa. Entonces, si uno compara Cogmité y FOMAC y en los prestadores de servicio, hoy por hoy estamos mejor con nuestro sistema de salud en el magisterio o no. A todas luces, Guillermo, opino que estamos muchísimo mejor. De todas formas, hay que resaltar los aspectos positivos. Cogmité tuvo aspectos positivos, principalmente en lo que era el personal médico. Tuvo personal médico con muchísima calidad, experiencia, la mejor atención, así como algunos de los funcionarios de atención al cliente y de los asesores trataban de brindar la información, pero cuando vamos a ver el modelo era susceptible a muchas mejoras. Y año tras año los maestros hacíamos toda esta retroalimentación de manera directa a través de las filiales sindicales, pero Cogmité decidió mantener un modelo obsoleto, no realizó mejoras, no se diversificó, no permitió dar una real oportunidad en el acceso a las citas, en el acceso a los servicios esenciales, en el acceso a los medicamentos de alto costo. Y entonces todo esto en este nuevo siglo ya es un modelo obsoleto, y ahora el FOMAC interviene y rescatando acerca de ejemplos de modelos de salud que han sido exitosos. Entonces hace una propuesta para el magisterio novedosa que obviamente puede ocasionar en algunas personas incertidumbre, expectativa, porque es un modelo nuevo. Como dije, pasamos de tener todo concentrado en un solo lugar a tener ya una diversidad tan grande. Entonces haz de cuenta que, por ejemplo, tú siempre has estado en una laguna, o tú siempre has estado en un pequeño ecosistema y entonces ya tenías todo allí a la mano con dificultades porque era pequeño, pero ahora ya te abren toda la oportunidad de un gran bosque y entonces allí tienes una cantidad de diversidad de recursos que son para tu beneficio, recursos que son para compartir con otros, tienes muchas cosas, una gran diversidad, y entonces ahora tenemos que aprovechar y saber cómo usarla. Entonces, qué importante es que nosotros nos informemos de este nuevo modelo y que en respuesta a tu pregunta supera por mucho el modelo que ofrecía Cogmité a los maestros, y entonces nos apropiemos de él y saquemos el máximo provecho. Tiene toda la razón, porque cuando a mí me enviaron con el especialista, que era un coloprotólogo, me dieron 3 clínicas para escoger, y de las mejores clínicas de Cali. Yo podía escoger cualquiera de esas 3 clínicas para llamar. Llamé a una y inmediatamente tuve el especialista y tenía, digamos que, unos requerimientos que debía él de hacerme, y me hizo los tratamientos en un tiempo récord. Pero se me dieron 3 clínicas y fueron de las mejores clínicas de Cali para escoger. Entonces, ese es un aporte importante del FOMAC, que no lo limitan a uno a una sola clínica, sino que usted puede, hay como un abanico donde usted se sienta mejor o de pronto le quede más cerca.
Yo sí considero que a pesar pues hay docentes que se quejan del servicio, que no está bueno. A mí me gustaría que si alguno tiene, digamos, aspectos negativos para hablar del FOMAC, se comunique con el canal y podamos hacer una entrevista de estas, porque cada quien habla de acorde como le ha ido. Porque otra cosa, yo fui por urgencias una vez en la ciudad de Palmira y a mí me atendieron por la zona VIP. Yo nunca había tenido una atención de esas en mi vida, pues en salud. Siempre tenía que hacer unas colas y yo llegué como a la 1 de la mañana, pues tenía un problema siempre grave. Y cuando yo iba, me tocó pues ir por urgencias en Cosmité, a veces en la noche por ciertas situaciones. Prácticamente yo llegaba al otro día, porque me tocaba que estarme toda la noche. Primero se demoraban hasta 3 y 4 horas para que lo atendieran a uno. Entonces, si yo llegaba, por ejemplo, tipo 11 de la noche, yo estaba regresando a la casa por ahí a las 8 o 9 de la mañana. Yo estuve en el FOMAC, fui por urgencias, por una situación, me atendieron por la zona VIP y fue muy rápido. Y yo creo que no fueron ni 2 horas que yo ya estaba otra vez en la casa con los medicamentos y todo. Es decir, y fue una atención, digamos, que yo nunca la había tenido en el magisterio, la zona VIP o la prepagada que se llama. O sea, me atendieron como deben de atender al docente, o sea, porque nosotros estamos pagando, y no solo al docente, sino que la salud en Colombia debería ser una salud o una atención buena, porque la gente cotiza, o sea, la gente paga. Y yo sí pienso que muchas veces el problema está en la parte administrativa, que, bueno, realmente es un manejo de recursos que, pues, yo no soy experto en ese tema, pero a veces pienso que, y es mi opinión, que muchos de los administrativos a veces quieren es como tener la plata allí y no distribuirla para la salud. Pero en el caso del magisterio con el FOMAC, yo pienso que sí se está viendo la mejora en la atención. De acuerdo contigo, Guillermo. Y aprovecho la oportunidad para resaltar de que el FOMAC es, o la atención en salud a través del nuevo modelo del FOMAC que se promueve, es una atención que todavía es susceptible a mejoras, ¿sí? Todavía podemos mejorar y nosotros como educadores sabemos que nada en este mundo es un producto terminado, todo es susceptible de mejora y entonces tenemos que ayudar a mejorar este modelo, a compartir esas inquietudes, pero al mismo tiempo también los invito a que tengan una mirada positiva, tengamos presentes de que todo cambio genera una dificultad al inicio y tal vez adaptarnos pueda llevarnos a poner un esfuerzo de nuestra parte. Tenemos beneficios que antes desconocíamos. Antes desconocíamos lo que tú dices, ese trato, esa atención VIP, jamás la habíamos recibido. Y al mismo tiempo tampoco hemos tenido esa gran oportunidad de especialistas y eso tiende a confundir. Cuando tú ibas a un solo punto y allí te decían, así te tuvieras que devolver, pero toda la información te la dabas allí, hablabas con el mismo funcionario, no tenías que ir, entonces eso era una costumbre, eso generó una inercia en muchos de los maestros. Entonces ahora la idea es que llegamos y nos dicen, tiene 3 clínicas y usted dice, uy, pero ¿a cuál llamo? No, hagamos la llamada a una de ellas, o como nos han sugerido algunos sindicalistas, nos dicen, pues llame a las 3 y donde primero le resulte la cita asista. Entonces, veamos los aspectos positivos del modelo, apropiémonos de este modelo y en caso tal de que de pronto desconozcamos algunos aspectos de ellos y que nos puedan parecer confusos, podemos consultarlo a nuestros delegados de salud de todas las instituciones educativas, quienes están para asesorarnos y ayudarnos, así como a los encargados de salud de nuestras filiales sindicales. Ellos están prestos a orientarnos acerca de este nuevo modelo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, maestros, de mejorar. Toda mejora puede causarnos de pronto
un proceso de adaptación, un proceso de molestia de alguna forma porque es algo nuevo, pero si nosotros vemos aspectos positivos y persistimos, de seguro disfrutaremos esos grandes beneficios que nos ofrece este modelo. Bueno, César, y ya digamos que hay un tema que es importante como para ir finalizando, es el abastecimiento de medicamentos. Ahora pues se está hablando mucho de eso y pues en algunos grupos que yo tengo habían maestros que decían que habían ido por los medicamentos, pero que les decían que no se les podían dar medicamentos, que porque no habían pagado. O sea, ¿cómo ve usted el tema de abastecimiento de medicamentos con el FOMAC? ¿Ha sido, digamos, bueno? Es decir, este tema de abastecimiento de medicamentos tiene muchas aristas, pero digamos, vamos a irlos en dos partes. La primera, digamos que antes de esa coyuntura donde, pues que en este momento, hoy es 28 de marzo, ¿cierto? Hoy 28 de marzo se habla que en muchas droguerías o farmacias o muchas farmacéuticas no tienen los medicamentos, pero antes de es decir, usted iba a las citas, salía, le daban la fórmula y usted obtenía los medicamentos fácil o no. Bueno, Guillermo, anteriormente se presentaban diversas situaciones. Una de ellas es que sí asistíamos saliendo de consulta médica con la fórmula. Muchas veces teníamos los medicamentos, en otras faltaba uno o dos de los medicamentos que eran formulados por el médico. En otras, como tú mencionaste, también te decían que después se iban a comunicar contigo y pasaba mucho tiempo para tener esta comunicación. Entonces pienso que de una forma u otra siempre ha habido una necesidad y creo que el abastecimiento de medicamentos no ha sido de una cobertura del 100%. Siempre ha habido un retraso, ha habido un déficit en el abastecimiento frente a la demanda de ellos. Y ahora yo pienso que a partir de más o menos el mes de diciembre del 2024 hasta lo que llevamos la fecha a nivel de Colombia, se ha generado una crisis en el abastecimiento de medicamentos que sorpresivamente esta semana en una locución presidencial anunciada por todas las personas que tienen de la parte del Ministerio de Salud toda la idoneidad y que participan de este proceso, no dependían de unos pagos directamente por parte del Estado, sino de un tema más bien político, donde entraban a jugar los intermediarios del abastecimiento del medicamento y al parecer también algunas directivas de lo que es el FOMAC aparecían comprometidas. Entonces, qué importante es que como maestros podamos hacer una veeduría de estos procesos y de hecho ya hay un pliego de peticiones que fue presentado a nivel nacional y a nivel regional, donde se quiere conocer qué ha ocurrido con los recursos que aportamos los maestros, pues esos recursos han sido manejados por una junta administrativa del organismo de FOMAC, y entonces se requiere conocer cuál es su estado y de pronto hacer sugerencias a y plantear mejoras frente a esto, pero también a nivel general en el país se ha dado una intervención de la intermediación en la parte de medicamentos, la cual ha ralentizado intencionalmente la entrega de estos a la población, muy probablemente con fines políticos que ya todos entenderemos hacia dónde apuntan. Es que yo siempre me pregunto ¿por qué algo, digamos, tan sensible como es entregar un medicamento que para muchas personas puede estar en el límite o a puertas de la vida o la muerte? Porque una cosa es que usted vaya por una gripe, por una virosis, que digamos que eso es manejable, a que usted esté sufriendo de enfermedades bastante graves. Como la hipertensión, por ejemplo. Exacto, la hipertensión, o que usted necesite, por ejemplo, la insulina,
para la diabetes y que no le den el medicamento teniéndolo guardado, a mí me parece que eso ya raya sobre, pues, más de ser mala fe, es como, sí, se vuelve de carácter político, juegan con la vida de las personas, con la salud de las personas, sabiendo que los medicamentos o estas farmacéuticas o estas grandes empresas que manejan, digamos, los medicamentos, son servicios esenciales, que esos servicios no deberían en ningún momento verse afectados sin importar el gobierno de turno, porque yo puede que no esté de acuerdo con un partido ni con otro, pero esto no tendría que tener ningún tinte político. Pero vemos que en nuestro país esto lo volvieron con un tinte político. ¿Qué tendría que hacer el FOMAC, el Magisterio y FECODE como para que se desliguen los medicamentos del Magisterio y de todas las EPS de la parte política? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Guillermo, es un tema bastante álgido y complejo, pues pienso que quienes están ocupando estos cargos directivos tienen ciertos intereses y estos cargos de intermediación o son presionados los últimos para generar dichas crisis, para generar dichas conmociones. Entonces pienso que nosotros como colectivo de maestros, de usuarios, tenemos que apoyar estos pliegos de peticiones que se han presentado por parte de nuestras filiales sindicales a nivel regional y a nivel nacional, como lo es FECODE. Tenemos que sumar nuestra voz, sumar todo nuestro apoyo y materializarlo cuando ellos hagan los llamados a las movilizaciones, porque tenemos que exigir el derecho a la salud y a la vida, que sea respetado por estas entidades, porque el derecho a la salud y a la vida no se negocian por colores políticos y no deben estar sujetos al hecho de querer torpedear un proceso de la gestión del presidente de la República con miras a unas próximas elecciones. No, los maestros no tenemos que morir, no tenemos que vernos afectados en nuestra salud para que se conmocione y para que se muestre que este gobierno no está haciendo las cosas bien, tratar de dar esa imagen, dañar la imagen de este gobierno. No, nosotros, por tanto, tenemos que salir. Yo sé que en los maestros, como en todos los colectivos laborales, existen diversidad de ideologías, pero en este momento somos llamados a apoyar lo que es el respeto a la salud y a la vida de nosotros como gremio, y no solo nosotros, sino de todos los colombianos, porque esta crisis ha querido permear a todos los colombianos. Entonces nosotros como colectivo de maestros debemos pronunciarnos, sin importar nuestro ideal político, religioso o de cualquier otra índole, frente a esto, y lo hacemos de la mejor manera es apoyando las movilizaciones y denunciando lo que ocurre. Bueno, César, ya para finalizar, quiero que me responda a dos preguntas. ¿Es necesaria la reforma al sistema de salud? Y si es necesario que las EPS como intermediarias, porque ellas reciben los recursos y son las que debieran de distribuir a las IPS, bueno, y pagarles a todos, ¿es necesario que esas EPS se terminen? Es decir, son dos preguntas. ¿Es necesaria la reforma a la salud? Y es necesario que las EPS se terminen y que los dineros para la salud sean girados directamente a las clínicas y a los hospitales. Bueno, Guillermo, yo quiero responder esa pregunta con un ejemplo. Imagina que tú viajas del país y tú empiezas a trabajar arduamente porque te salió una oportunidad en el exterior y tienes un recurso que es para tu familia, y tú vas a enviar ese recurso para la manutención de ellos, y de pronto se nombra a una tercera persona que aparece y que va a recibir el dinero, y esa persona va a cobrar una comisión para entregárselo
a tu esposa y a tus hijos para satisfacer las necesidades de alimentación, de educación, de vivienda, de recreación y de salud. Pero no solo esa persona te cobra una comisión, sino que aparte de eso es la encargada de regularlo y decidir cuándo es lo que las peticiones o necesidades tuyas de educación son significativas o son relevantes para él girártelo. Cuando lo que ustedes necesitan o requieren para su alimentación, de verdad deben darlo y lo da en los tiempos que esta persona lo cree o te genera una serie de procesos y demandas o le hace ciertas exigencias incluso a tu pareja, a tu señora, para que ella pueda recibir eso. Entonces mi pregunta ¿es necesario y coherente que haya un intermediario si eres tú quien trabaja y quien envía ese dinero para la manutención de tu familia? ¿Es necesario que exista ese intermediario y que tenga tales atribuciones para controlar prácticamente los destinos y la vida de ustedes como familia? Entonces, es que ahí le hago un paréntesis, es que somos el único país del mundo que utiliza ese intermediario, y pienso que el ejemplo que nos da César es excelente, porque claro, fuera de que ese intermediario ya está ganando creo que es como un 20%, un 10%, bueno, ahí hay una comisión grande, como es tanto dinero, ellos ya, por administrar, por solo tener el dinero, ellos ya se están ganando una plata. Y a eso se le suma, claro, lo que usted dice, o sea, y lo peor es que a veces ni siquiera lo entregan, porque ese es el deber de entregar, de pagarle a las clínicas y hospitales, muchas veces no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Girarles más plata, asumir esa deuda, entonces eso se vuelve un barril sin fondo. Quiere decir, yo soy uno que yo digo, las EPS se tienen que acabar, porque esas EPS son las que tienen el sistema de salud donde estamos. O sea, son las EPS. ¿Quién creó las EPS? ¿Por qué se crearon esas EPS? Ese sería otro tema que uno podría en otro programa, digamos, tratar, y ojalá traer una persona experta, digamos, en la parte jurídica, que digan, porque es que yo no sé por qué las EPS o los que administran esas EPS hoy en día no están ante la justicia, porque se ve el despilfarro y la plata que se ha perdido y perdida se queda. O sea, no hay quien les haga pagar una plata que les dieron, pero que no las entregaron. Entonces, desde la parte jurídica sería bueno que alguien nos hablara de eso. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿es necesaria la reforma a la salud? Una reforma a la salud que permita una distribución equitativa, justa, de los recursos del Estado en los beneficiarios finales y también en los prestadores, yo creo que es más que necesaria, más que justa para nosotros los colombianos, y cuenta totalmente con mi apoyo, y yo pienso que con el de las personas que hemos cuestionado aspectos de coherencia con la prestación del servicio, y con las personas que pensamos que verdaderamente una economía tiene que tener la libertad de funcionar en favor de las personas y no unos intervencionismos que estábamos acostumbrados con gobiernos anteriores, donde favorecían a unos privados X y Y que los encajaron y los obligaron a aparecer en un modelo. Y algo muy interesante que quiero de pronto aclarar: a las personas, cuando tú me hiciste la pregunta de que si es necesario que se acaben las EPS, las personas le han hecho creer que las EPS son la salud. No. Es que ahí confunden a la gente con eso. Existe una confusión. No. La salud a ti no te la brinda la EPS. A ti no te atiende la EPS. A ti te atiende es el prestador primario, que le pusieron un nombre muy similar para generar la confusión, IPS, pero entonces digamos que no es la IPS, sino que es la clínica, el centro de salud u hospitalario. Entonces, y eso no se va a acabar. Se van a acabar.
Precisamente lo que se quiere es que lleguen los recursos una vez que hayan prestado el servicio o de acuerdo a los servicios que tienen proyectados prestar, facilitar, lleguen los recursos a ellos de manera directa para que existan los pagos oportunos, para que no tengamos que ver esos titulares de noticias que a los médicos de los hospitales principales llevan 3 meses adeudándole los salarios, 5 meses a las enfermeras, y entonces pienso que el personal de salud precisamente sería uno de los más beneficiados porque van a tener los ingresos y no se van a ocasionar esos déficits en el sistema que hoy están quebrando el sistema y quebrando a la nación, porque la nación tiene que llegar a suplir estas deudas que estos privados han generado, porque han hecho desaparecer estos dineros públicos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso a la hora de entender lo que propone esta reforma a la salud. Y si la reforma a la salud, como la salud la convirtieron fue en un negocio, o sea, no en un servicio esencial como debe ser, sino en un negocio. Cuando crearon las EPS, el problema de la reforma a la salud es que como hay que acabar con las EPS, pues claro, los que están inquistados, digamos, en las EPS, pues no quieren porque ellos manejan mucha plata. Entonces, desde mi parte, yo sí pienso que se necesita la reforma a la salud. Las EPS deben desaparecer y ustedes se darán de cuenta que el sistema de salud va a mejorar enormemente. César, yo lo dejo para que despida el programa. Le agradezco por haber venido. Espero tenerlo en otra oportunidad para que hablemos de más temas que tengan que ver con la educación en nuestro país. Y habrán muchos temas que en su momento iremos seleccionando para empezar a hacer como unas series y unos podcasts de acuerdo a la educación en nuestro país, y si lo podemos comparar con la educación de otros países, lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, pues sería ideal, y espero tenerlo en muchos programas. Lo dejo para que se despida del programa. Listo, Guillermo, a ti muchas gracias. También muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, Education with Coffee. Esperamos desarrollar nuevos programas, nuevas emisiones en las cuales se hayan invitado nuevos personajes y que este programa nos lleve a analizar y a pensar en todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad, la educación y el mundo. Hasta pronto.